instrumentos. Aquí, ¿cuántos de ustedes ya checaron sus instructivos de los estetoscopios si necesitan calibración o no? Eh, bueno, mi estetoscopio no necesita calibración, pero mi bombómetro sí. Ujú. Sí, de Y hecho, mi el bambanómetro monitoría. es más factible que sí necesite la calibración porque finalmente también va a depender incluso de la posición del brazo, la superficie donde se coloque el paciente, el brazo del paciente para hacer la medición, todo eso va a influir. ¿Alguno encontró que su estetoscopio necesitará algún proceso de calibración o ajuste? No, Doc. Ok, eso es bastante bueno porque quiere decir que poco a poco han ido desapareciendo los estetoscopios que lo requieren. Sí, entonces en un principio sí requerían un proceso de calibración. De hecho, incluso tenían piezas que se debían de remover y ajustar o piezas que se debían de revisar previo a su uso o después de un determinado tiempo se debía de verificar que no estuvieran como barridos, que no tuvieran algún tipo de otra característica. ¿Alguno de ustedes checó las indicaciones respecto a cuidados, sobre todo al momento de sanitizarlo? Bueno, decía que se recomendaba usar alcohol al 70%, más que nada, tanto en los olivos como en la campana. Ujú. Ok, sí, esto es bueno, de hecho, que ya viniera. ¿Alguno de ustedes había leído el instructivo antes de que yo le dijera que leyera el instructivo, antes de que les dijera lo de la calibración? No. Sí, me lo imagino. Pero bueno, entonces, aquí en estos casos, por ejemplo, eh, estos son instrumentos que ustedes están ocupando día con día. Sí, ahora imagínense que, qué es lo que sucede cuando ustedes solicitan algún tipo de estudios. Estos equipos, estos materiales también necesitan calibrarse. Y no nada más eso. Las mediciones aquí tienen tienen un impacto en el hecho de que se ocupen reactivos, de que se ocupen todo lo necesario y todo lo indispensable para poder llevar a cabo los procesos de medición, sobre todo, por ejemplo, al momento de de hacer análisis bioquímicos, como puede ser biometrías hemáticas, química sanguínea. Hay una serie de características que debe de tener el equipo, el material. No sé si a ustedes, creo que apenas se empezaron a ver cosas de laboratorio o me equivoco. Pues sí, El martes apenas el empezamos. martes tuvimos la primera. Mm, ok. Bueno, aquí no sé cómo les vayan a dar la clase, entonces esto sí, me reservaría como ponerlo de ejemplo. Pero una cosa es cierta, todo este equipo de material, por ejemplo, al momento de hacer antes de empezar las jornadas laborales propiamente, lo que deben de hacer es, una disculpa si se escucha un ruido de fondo ahí medio feo. Este, Antes de comenzar todas estas cuestiones laborales, los laboratorios lo que tienen que hacer es meter controles. Tienen en algunas ocasiones control positivo, negativo, o en ocasiones tienen un control que es normal, bajo y alto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo utilizan ellos? Ellos colocan estas muestras que ya son, digamos, que ya nos tienen valores predeterminados, es decir, que yo ya sé que el control alto va a salir muy alto de lo normal, el control bajo va a ser más bajo de lo normal y el control normal es el que va a salir dentro de los valores pues normales, valga la redundancia. Entonces, el equipo necesita estos controles porque de esta manera nosotros los vamos a estar calibrando. Bueno, no ustedes, los del trabajo de laboratorio, porque en esta manera ellos los van a estar manejando de esa forma. ¿Y qué es lo que va a suceder? Si no se meten los controles, lo que puede suceder es esta serie de errores que hemos visto, un error sistemático que finalmente va a
concluir en un sesgo, ¿no? Entonces, estos elementos son los que se toman en consideración. Por eso aquí la parte de calibración de los instrumentos va más allá del estetoscopio, va más allá del baumanómetro, también es aplicable a instrumentos de laboratorio, ¿no? También la parte de el oxímetro, lo que les decía, no recuerdo si a ustedes les dije dónde fue, con qué tipo de personas había sido calibrado. ¿Sí recuerdan? No, ¿No? Ok. Resulta que el oxímetro sí tiene un sesgo, ¿sí? ¿Qué es lo que mide el oxímetro o cómo se mide? Por El medio de oxígeno. luz Por medio ultravioleta. de... Por medio de una luz, no me acuerdo el nombre, pero pasaba como tal el tejido y medía como tal la oxigenación. De hecho, creo Ujú. que ya me acordé, el sesgo era más que nada para las personas blancas, caucásicas. O sea, ellas podían medirlo más, Eh, pero en las personas morenitas, no. De- ya ven como si ya se los había dicho. Luz infrarroja, no ultrarroja. Ultrarroja no existe, es ultravioleta. sí, se me fue. No, disculpa. No sé quién, ahí sí no sé quién lo haya dicho. Nada más alcancé a escuchar luz ultrarroja que alguien menciona. No estoy señalando a nadie, ni siquiera los estoy viendo. Entonces, por ejemplo, estos instrumentos también vean que si bien son muy útiles, claro que sí, pero hay que hacer algunos ajustes. Lo idóneo sería que nosotros tuviéramos instrumentos diseñados para nuestra población, pero incluso nuestra población pues es algo que luego yo digo, es un molito finalmente, ¿no? Entonces la población mexicana. Ahora, el observador también tiene que tener su entrenamiento. Por ejemplo, ustedes están siendo entrenados porque el hecho de tener prácticas, el hecho de estar en hospital, el hecho de tener este contacto con todo tipo de pacientes tiene que ver con esta parte de un entrenamiento. En un sentido estricto no lo llamamos entrenamiento, sino es parte de su formación, pero finalmente todo esto obedece a un entrenamiento que nosotros vamos a tener. Con eso, finalmente lo que nosotros estamos construyendo, cada uno de nosotros, al estar estudiando y al estar practicando, estamos desarrollando experiencia. Claro, esto es una experiencia teórica que posteriormente vamos a poder ir poniendo en práctica. Aunque en su caso particular ustedes tienen más experiencia práctica que otros, al estar en contacto más directo con los pacientes desde más temprano. Entonces, aquí también influye el observador. La forma, la manera en cómo fue entrenado, incluso también genera variabilidades. Por ejemplo, en la manera en que ustedes han aprendido, seguramente difiere muchísimo de la manera en que se enseña la medicina en otras facultades. Por ejemplo, los de FES, ¿dónde es? Iztacala, creo que sí. Seguramente hay diferencias. Los que estudian medicina, por ejemplo, en Politécnico, en la UAM, también son completamente diferentes. Ni se diga de los que estudian en escuelas privadas. ¿Ustedes han interactuado, por ejemplo, ahorita en su formación con personas que estudian en escuelas privadas de medicina? No, de medicina no, sí de otras carreras, pero no. Bueno, al menos yo no. Ok, de otras carreras, ¿cómo cuál? Diseño. Eh, no es un buen referente. Para lo que quiero usar, no es como tan buen referente. Bueno, no nos sirvió esta vez. Ok, entonces, este, finalmente también ustedes van a ver esta diferencia en la manera incluso de tomar, aparte de tomar notas, la manera en cómo tratan al paciente, porque finalmente su entrenamiento, su formación se ha reforzado en otras áreas, ¿sí? Por ejemplo, algo que yo he notado, las personas del área de la salud que se han formado en el TEC de Monterrey, ellos están más para formar, es más factible que ellos formen equipos y grupos de trabajo, que busquen expertos en las áreas. Entonces, esto sí lo he llegado a percibir.
Entonces, ellos se van a enfocar muchísimo más en otros puntos. La que sigue, por favor, la diapositiva que sigue. Finalmente aquí, la intención para hacer esta parte de reducción de las variabilidades, ¿de qué va? Nosotros buscamos reducir la variabilidad al dar indicaciones, las mismas indicaciones al paciente, ¿no? Por ejemplo, para los laboratorios. Que muchos dicen, es que necesito que el paciente tenga 8 horas de ayuno. Ah, bueno, pues las indicaciones son iguales para todos los pacientes. 8 horas de ayuno o 10, 12, no más de 12. En ocasiones luego les dicen mínimo 6, máximo 12. Forma de tomar las muestras, forma de hacer, incluso de presentarse, ¿no? Así cuando en ocasiones dicen, bueno, necesitamos un aseo previo de zona urogenital, zona genital, etcétera. Entonces, todas estas características son las que van a tener, pues sí tienen un impacto en los pacientes, porque puede resultar que los pacientes no sigan las indicaciones, que los pacientes pierdan de vista también la importancia de las condiciones en las que llegan. Por ejemplo, cuando toman exudados faringios, que se les recomienda a los pacientes no lavarse los dientes, de preferencia, ni siquiera enjuagues. Y puede suceder, ¿no? Que el paciente agarra y en un descuido su comportamiento habitual, pues incluye el hecho del aseo bucal, ¿sí? Y entonces, pues bueno, eso de qué manera podría impactar al momento de hacer la toma de muestra, pues bueno, que no vamos a tener la población microbiana que pues usualmente esperaríamos. Entonces, sobre todo también porque puede ser que esté más reducida la variabilidad y entre esas el patógeno que pudiera estar haciendo un daño, ¿no? Entonces, todas estas características finalmente, todas estas recomendaciones se toman en cuenta. Por ejemplo, incluso la posición del paciente al momento de tomar la tensión arterial, ¿no? Esto sí también impacta de manera considerable, porque en ocasiones, pues sí, también no es el mismo tipo de lectura. Incluso también las baterías, cuando utilizan baumanómetros eléctricos, esto también tiene una modificación por el hecho de que no es la misma lectura que nos va a dar cuando tiene pilas nuevas a cuando ya están en su último tramo de vida útil. Entonces, eso también incluso se debe tomar en cuenta y se debe de valorar. La diapositiva que sigue, por favor. Sí, entonces, aquí, en el caso de los instrumentos, la intención de reducir la variabilidad es la calibración. ¿Sí? Todos estos elementos que les había mencionado, todas estas características, todo lo que hacemos para que esta variabilidad, pues bueno, aparte de que no impacte considerablemente en las mediciones, también es para que nosotros llevemos un control, ¿sí? Para que nosotros podamos observar incluso cuándo es momento de cambiar o modificar algo. Y esto lo analizamos en los controles, porque de repente empezamos a ver una tendencia en algunas mediciones, o incluso también cuando llegamos, por ejemplo, cuando dejamos de ver variabilidad en los pacientes, que llegamos, por ejemplo, si lo graficamos, se dice, llegamos a una meseta, pues bueno, quiere decir que muy probablemente algo, el equipo pues está dando medidas iguales o similares, entonces no hay variabilidad en todos los pacientes, entonces incluso esto es extraño. ¿Por qué? Porque finalmente el hecho de que nosotros tengamos una población azarosa, pues sí, impacta en esto. Entonces, muy difícilmente nosotros vamos a tener mediciones que caigan en una meseta. La diapositiva que sigue, por favor. Para reducir la variabilidad de los observadores, finalmente pues, es el entrenamiento. De esto sí no hay duda. La que sigue. Es todo lo que ya les había comentado finalmente. El entrenamiento, las prácticas, el estudiar. También algo que noté ayer
Ayer tomé un taller sobre investigación en desarrollo de vacunas y me llamó algo. Usualmente esperamos que las personas que nos están formando o que dan talleres o demás, pues son personas como muchísimo más actualizadas. Y ayer me di cuenta que, pues bueno, esto no es una ley, finalmente. Sí ha habido personas que no, que sus procesos de formación se quedaron en algún punto, entonces sí, aquí sí hay información al respecto, pues sí, aquí hay que actualizarse. Entonces sí, en ocasiones llega a suceder, ¿no? La que sigue. Ah, sí, de hecho, con ustedes creo que íbamos a medir el índice kappa. La que sigue, la medición de concordancia, ya recordé. Con ustedes íbamos a ver sobre todo esta, la parte de concordancia, la medición. Hay un índice que se llama índice de kappa, que nos permite variabilidad, medir la variabilidad entre observadores. La que sigue, la otra, la otra. Ahora les decía, ¿qué tanto coinciden? ¿Qué tanto van a coincidir sus observaciones con el resto de las personas? ¿Sí? Es decir, les preguntaba la parte de imagenología, qué habían visto, qué habían aprendido, qué han aprendido hasta ahora. Entonces, finalmente esto refuerza esta parte, la que sigue. Necesito el valor matemático. Antes que eso. Aquí, el índice kappa, lo que nos va a decir no es prácticamente una observación a partir de un cálculo matemático para medir en porcentajes qué tanta variabilidad hay entre uno y otro de los observadores. La que sigue. Para esto nosotros ocupamos esto. Por ejemplo, tenemos a dos especialistas, ¿no? Y los dos especialistas ven a los mismos 4 pacientes. Mientras uno dice que nos da datos de que espérenme, déjenme, doy la vuelta aquí. El paciente número 1 y el paciente número 4, los extremos, son concordantes entre ellos. El paciente 2 y 3 pues son dispares. Mientras el internista dice que sí tiene un padecimiento, el nefrólogo dice que no. En el caso contrario del paciente 3, mientras el nefrólogo dice que tiene un caso, tiene una enfermedad o un cuadro, el internista menciona que no. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos una tabla de 2x2 para medir concordancia. Ponemos de un lado digamos, al observador 1 y del otro lado al observador 2 y pues bueno, empezamos a acomodar de entre presente y ausente de acuerdo a sus observaciones y de acuerdo a sus características. Entonces, ahí lo que nosotros podemos hacer es ir colocando los valores. ¿En qué sentido? Vamos a ir poniendo prácticamente en cuántos están coincidiendo, cuántos dicen ambos observadores que sí tienen el caso y cuántos están en concordancia de que no hay caso. ¿Sí? Y ya después las disparidades. ¿La que sigue? Para esto necesitamos esto. El índice kappa se mide de la concordancia observada con la concordancia esperada. Aquí, ¿de qué va todo esto? Pues prácticamente lo que nosotros vamos a utilizar es esta fórmula matemática, donde el índice kappa va a ser igual a la concordancia observada menos la concordancia esperada entre 1 menos la concordancia esperada. Para determinar la concordancia observada necesitamos la tabla de 2x2, donde vamos a acomodar en primer lugar, por ejemplo, donde están coincidiendo los presentes más la coincidencia de los ausentes entre el número total de observaciones, prácticamente. Para determinar la concordancia esperada, vamos a ocupar toda esa fórmula de ahí abajo, ¿sí? La que dice CE. Van a hacer esta suma, luego la división, para después hacer la multiplicación de cada uno de los elementos. La que sigue. Pero para que respiren, pues vamos a modificar un poco la fórmula, ¿sí? La concordancia esperada va a ser la suma de estos elementos. Primero van a sumar los observados prácticamente de los presentes del observador 1
y luego lo van a multiplicar entre los observados positivos del observador 2 y esto lo van a dividir por el número total de pacientes al cuadrado. Y en el caso así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la fórmula condensada prácticamente. Es probable que una fórmula de estas venga en un examen. La que sigue. Aquí tenemos los valores para que ustedes puedan hacer. Yo sé que están muy dormidos. Su voz aguardientosa y su vivacidad se contagian a través de las pantallas. Entonces, no voy a ahondar mucho en esto. Aquí tenemos dos casos, observador 1, observador 2. Vieron un total de 986 pacientes ambos. Ambos observadores concordaron en tener casos positivos en 140, como casos negativos 725. Sin embargo, pues sí, aquí hay diferencias respecto a las ausencias. Mientras el observador 2 está reportando 52, el observador 1 está reportando 69, ¿sí? A diferencia del otro, ¿no? Una disparidad entre uno y otro. La que sigue. Esto prácticamente, esos valores que se los dejo ahí para que ustedes calculen después, sí se los voy a pedir en la siguiente clase. Vamos a obtener un dato, ¿sí? De hecho, el dato final de este ejercicio nos debe de dar una concordancia observada de 0.877 y una concordancia esperada 0.67. Cuando nosotros hacemos la división de estos datos, tenemos un valor kappa de 0.6, pero ¿qué significa que yo tenga 0.6 en valor kappa? Pues bueno, la misma pregunta se hizo Landis y Koch. Koch dijo, bueno, pues ok, está chidísima la fórmula de kappa, pero pues como que algo no me cuadra, ¿no? Así, necesito algo más. Y sí, literalmente sus plegarias fueron escuchadas. Entonces, desarrollaron esta tabla donde nos dicen que cuando tenemos valores de kappa menores a 0, 0.000 algo, tenemos una fuerza de concordancia pobre. Es decir, estamos ante una situación en la que no son concordantes, no son coincidentes. O sea, uno dice una cosa y otro dice otra cosa completamente diferente. Pero cuando tenemos concordancias entre 0, 0.2, pues resulta que, pues sí, más o menos hay una concordancia leve, pero hay. Y en medida que vamos aumentando, por ejemplo, 0.21, 0.40, pues es mediana, 0.41 y 0.60 ya pues es más moderada, quiere decir que ya hay más fuerza de asociación. Podríamos decir los de pobre a, de concordancia pobre con respecto a los médicos, son esos, los coaching, los que se dedican al coaching, si no tienen concordancia. Poco a poco así de, bueno, pero pues hay un coach que tiene entrenamiento como médico, como que tiene un poco más del área, bueno, pues ahí concordamos leve, ¿no? Mediana, así los de la escuela pobre con los de la escuela rica, ¿no? Y luego moderadas y de, bueno, pues ya entre los de las mismas universidades públicas. Sí, bueno, pues ya son moderados, están cayendo. Una concordancia sustancial, así de, bueno, pues nada más los de la UNAM, todos formados en el sistema de la UNAM, y ya, una concordancia casi perfecta, pues todos mis alumnitos, entre todos ellos, tienen una concordancia casi perfecta, aprendieron muchísimo en su formación, ¿no? Entonces, prácticamente aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos datos finalmente? Vamos a medir un porcentaje de, bueno, es un valor de concordancia, qué tan dispares estamos en los diagnósticos a partir de lo que nosotros estamos obteniendo. ¿Sí? Esto casi en ocasiones casi no se ha usado, ¿sí? Pero no quiere decir que no sea útil, porque muchas veces lo que ha sucedido es que tomamos por cierto que hay concordancia o se espera una concordancia entre las observaciones médicas. Por ejemplo, lo que les comenté del caso, ¿no? Que mientras un médico decía, no, es que la paciente tiene cáncer en fase 3, fase 4, y otro decía, no, es que la paciente tiene cáncer en fase 1 y fase 2. Y de repente llega otro y dice, pues ni cáncer ni nada, no tiene ni una seña de neoplasia, nada más tiene lesiones del tejido. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucedió?
entre el médico 1 y 2, la concordancia es absolutamente igual a 0 prácticamente, ¿no? Porque mientras uno ya estaba casi cafeteando al paciente, el otro vio una ventana de oportunidad para algún tratamiento. La concordancia respecto a el observador 3 con todos ellos, pues también vean el impacto que tiene, pues es como 0. ¿Y por qué? O sea, ambos están mal. ¿Qué elementos tomó el observador 3 para llegar a su conclusión? Realizó estudios más estrictos, ¿sí? Realizó estudios más, algunos le llaman más finos, pero podríamos decir, sí, hizo estudios más en ese sentido que permitieron determinar, pues bueno, qué era lo que estaba pasando con los pacientes, ¿no? Con la paciente en este caso. Ahora bien, la que sigue, por favor. Este es otro ejercicio para que ustedes hagan, finalmente. Para si no les quedaba claro. También esa parte es para que practiquen. Y finalmente la última, por favor. Ok. Esta parte de reflexión, les pediría que prendieran su cámara, pero seguramente están, están más dormidos que despiertos. Yo creo que incluso su compañero Chris se quedó súper dormido. Y su compañero de la melena salvaje. Pero bueno, a ver, vamos a poner a alguien a leer. Tomen agua, denle un trago al agua para aclarar su voz aguardientosa, por favor, que no se note tanto. ¿Quién será bueno? ¿Quién será bueno? De Tim Marín, de Dopingüe. Rodrigo, por favor, ¿puede leer el primer párrafo de esa diapositiva? Sí, doctor, dice reflexión. Como médico en formación, adquieren conocimientos y habilidades en el estudio clínico del paciente, teniendo como referencia la experiencia del docente. Ok. ¿A qué se refiere esto? ¿Con cuántos médicos en promedio ustedes han rotado ya? ¿2, 3? Pues esta es nuestra segunda rotación. Ok, apenas empezaron. ¿Qué tanto tiempo llevan? Llevamos 2 meses. 2 meses, ajá. Ok. Podríamos decir que es un doctor por mes. Sí, Ok. Ahora sí, estas particularidades para todos. Sí, necesito que al menos 3 me respondan. ¿Qué diferencias han encontrado entre uno y otro? Entre el que los empezó a formar, el que los recibió, y ahora que hicieron la rotación. ¿Han observado diferencias? ¿Han observado más que nada las diferencias al momento de establecer los diagnósticos? ¿Qué han observado? Que más que nada, la primera doctora, bueno, la que me recibió, a veces sí veía como tal a los pacientes o a veces nada más los observaba y escuchaba como tal lo que les había pasado para descartar en el aspecto de que sí lo reviso o no, porque pues llegaban pacientes de que pues nada más querían la incapacidad o así. Entonces pues la doctora se la sabía, más que nada. Entonces a veces cuando los querían nada sin incapacidades, pues nada más les echaba una revisión y así. Y pacientes que a lo mejor eran de unifila, pero que sí se veían mal o que tenían de su control de medicamentos y tenían algún padecimiento, pues sí lo checaba bien. Y en este doctor, sea de unifila o sea de donde sea, pues sí, checa a todos por igual. Ok. Considera que quienes, aquí sí lo voy a poner un poquito en una encrucijada. ¿Cuál de los dos métodos que está usted ahorita en contacto le serviría más en su formación? Pues, bueno, en mi formación como tal, el del segundo doctor. Sin embargo, como estoy en un medio o vivo en un medio donde mayormente somos canijos, pues agarro la enseñanza de la doctora. Ok. Entonces,
tomaría el de la doctora, no el del doctor, para su Sí, formación. Lo acaba de decir. ajá, pero por el medio donde estoy. Si Pero es viviera en que no otro medio, importa. Es que bueno, no importa. Al final no importa. El medio puede ser donde los pacientes son unos hijos de su qué barbaridad, o puede ser un medio calmado. Si se da cuenta, ese médico, el segundo con el que está, aplica eso. No importa su medio, él lo hace así. Y la doctora también aplica lo mismo. No importa su medio, no importa de qué lado de la fila vengan. ¿Sí se da cuenta de ese punto? sí, sí, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, usted cae si primero me contesta, no, sí, es que en mi formación el de él, pero en la práctica el de ella. Entonces, ¿con qué se va a quedar? Es como si me dijera, voy a aprender epidemiología porque usted me la está enseñando y porque necesito pasar la materia, pero allá afuera se me va a olvidar la epidemiología. Ni siquiera la voy a, ni siquiera la voy a utilizar. Entonces, si no la voy a utilizar, ¿para qué va a aprender epidemiología? ¿Sí me captan más o menos de qué va? Sí, 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 sí. Yo sé que es muy temprano como para darles tremendas lecciones. Pobrecitos, lo siento de verdad. Me apena mucho tener que este, agarrarlos tan de mañana de ese modo, pero finalmente esa es una realidad, ¿no? O sea, nos movemos en ese contexto de la realidad porque si no, prácticamente es, pues entonces, ¿para qué nos esforzamos si no voy a aplicar nada de lo que estoy aprendiendo? O sea, nada más aprendo lo que tengo que aprender, observo lo que tengo que observar y bye. No hay más. No. Entonces, aquí la importancia de esto va en esa línea, va en ese modo. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vean, otro más, necesito otra experiencia. Cuéntenme sus experiencias, es el momento. Pues yo tengo otra. A ver. Este, pues la verdad es que justo es parecido a la de Yael. Este, porque o no, mi doctora anterior era una doctora que ya tenía mucha experiencia. Y ahorita yo tengo a un doctor que es más joven y está más actualizado. No digo que uno sea mejor que el otro, pero o sea, Pero hay sí. una diferencia entre la escuela tradicional y la nueva escuela, por así decirlo. Porque, bueno, yo siento, o sea, porque igual, lo mismo. Mi doctor anterior era más de pues, sistemática, por así decirlo, Ajá. más institucional. Y mi Ok. doctor actual es un poco más, pues, de seguir, incluso él mismo lo dice, o sea, como que yo no me gusta seguir las, ay, no lo voy a quemar. Dígalo, Bueno, yo no lo en buen conozco. sentido, o sea, Sus compañeros, sí. no le gusta seguir las guías de práctica clínica porque dicen que está muy por debajo por los estándares de atención realmente que debería de tener un paciente. Entonces, él toma guías internacionales, pues, Ajá, sí, me imaginé. para poner la mayoría de los tratamientos. Y pero pues está más actualizado. O sea, él sí es como de que, oigan, ya leyeron el artículo que salió de este, o la nueva guía ADA que acaba de salir el día de ayer. Creo que acaba de salir la de dislipidemias. Y bueno, eso decir que el doctor habla un perfecto inglés. Entonces, dice, es que ayer me acabo de leer toda la guía que salió antier de la SC de dislipidemias y no manchen, hay un gran avance en tantos y es como de, wow, yo no sabía que, pues, o sea, sí sabes que te tienes que actualizar, pero él es diario.
Y no con esto digo que o sea, que el tratamiento de nuestra doctora anterior no funcionara, sino era más tradicional de una, pues, de una escuela distinta, por así decirlo, o sea, a la vieja escuela, vamos a decirlo así, que era funcional, no es tan moderno, pero pues hay una diferencia, ¿no? En cuanto a lo que él decía sobre la evidencia. Ok, esa es una observación muy buena, ¿eh? Y créeme que para nada lo está quemando al doctor, ¿eh? Al contrario, esto me da más todavía para analizar. Está perfecto ese ejemplo y eso es muy bueno. Ok, ¿alguien más? Otro punto de vista. Pues yo, Ujú. yo por ejemplo, sí he tenido como la experiencia de rotar ya con varios doctores, em, más que nada porque faltan algunas veces, pero por ejemplo, con la primera doctora que estuve, yo me pude percatar de cómo es su manera de trabajar en el aspecto desde cómo toma la presión. Ella sí aplica la del tamizaje a todos sus pacientes, ¿no? Y, por ejemplo, con otros doctores con los que he estado, no a todos les toman la presión, ¿no? Entonces, desde ahí como que yo ya dije, o sea, si hay riesgo o algo, pues ya, valió porque no se le tomó la presión. No a todos los pacientes se le toma la presión en algunos consultorios, cosa que con la doctora que estuve primero, pues sí pasaba. Además de que también la posición en la que, por ejemplo, van a tomar la presión, pues difiere mucho, porque, por ejemplo, a mí en la facultad se me enseña que se tiene que hacer el uso del estetoscopio para, por ejemplo, escuchar los ruidos de Korokov, ¿no? Y pues la primera doctora con la que estuve me dijo como de que sí, tienes que hacer eso. Y por ejemplo, otros doctores con los que he estado es como de que, ay, pues tómale la presión y ni siquiera se les importa mucho como la posición, dicen como de X, sale o sale. Y además tampoco son como mucho de que, ay, sí le puse el estetoscopio. No, no, no. Ellos son como de, checa la válvula. Donde salta, ahí es. Pero, por ejemplo, algo que me explicó mucho la primera doctora y que sí hizo énfasis es que no podía confiarme solamente de la válvula, que Ujú. porque justamente muchas veces sí se adelanta y esto puede darnos un resultado erróneo, ¿no? Entonces yo, por Ujú. ejemplo, ahí sí me pude dar cuenta que dije, quién se está aplicando como la adecuada técnica con el fin de que no afectar como a otros doctores. Además de que, por ejemplo, en el diagnóstico, la primera doctora pues sí lo hacía un poquito más integral y otro doctor con lo que estuve también lo hacían como más integral en ese aspecto. Iban fijándose en cada detalle que el paciente le mencionaba. Y pues ahí ya llegaban a un diagnóstico que se consideraba como el origen. Y por otro lado, hay otros doctores que solamente se fijan como en la afección principal e intentan solamente calmar los síntomas. Bueno, yo me he dado cuenta de eso. Ujú. Ok. Sí, de hecho, vean aquí, por ejemplo, vean esta diversidad de opiniones que ustedes tienen con respecto a sus formadores. Entonces, algo que sí es cierto. Sí, podemos hablar en ocasiones de dos rubros diferentes. Lo mencionó su compañero, vieja escuela y nueva escuela, ¿no? Pero finalmente también es esta forma en la cual cada uno de nosotros nos hemos formado en las diferentes áreas, que nosotros vamos tomando experiencia. Y con el paso del tiempo lo que ha sucedido es que muchas técnicas, muchos métodos han ido evolucionando, se han ido modificando. Sin embargo, no quiere decir que los métodos anteriores sean obsoletos, sino que los métodos anteriores son la base de los nuevos métodos. Y no por eso también los vamos a desestimar, ¿sí? Entonces, ahora, las guías de práctica clínica. Sí, ciertamente las guías de práctica clínica, al menos aquí en México, tienen mucho tiempo desde que salen los elementos necesarios para formarlas hasta que se desarrollan y establecen y se modifican los parámetros. Sí pasa mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en México no estamos acostumbrados a hacer este tipo de investigaciones o análisis que nos van a permitir modificar y mejorar las guías de práctica clínica con el paso del tiempo. Al contrario, sí pasa mucho que eh, los parámetros han ido evolucionando, cambian, y la guía de práctica clínica mexicana pues no tiene la actualización que debería de tener, ¿no? Entonces, sí,
Pero no quiere decir que pues sea obsoleta, sino que también hay elementos que podemos rescatar de esas mismas guías. Hay elementos que no se han modificado y hay otros que sí. Entonces, aquí ya es cuestión de que cada uno de nosotros pues pueda dilucidar, ¿no? Ahora, también algo importante que muchas veces perdemos de vista, la posibilidad de tener formaciones diferentes a la manera en cual nosotros estamos formándonos. ¿De qué voy en este sentido? Hay personas invariablemente, incluso entre ustedes mismos, generacionalmente, es decir, con todos los que entraron en su generación de medicina, hay diferencias abismales en el acceso a las oportunidades, ¿no? Hay quienes han tenido posibilidad y han tenido la oportunidad de acceder a otro tipo de conocimiento, es decir, prácticamente les estoy hablando de los que hablan inglés, ¿no? Los que tienen posibilidad de tener la habilidad de hablar otro idioma, con los que finalmente o apenas están aprendiendo o aprendieron ya muy tarde, ¿sí? Entonces, esto también tiene un impacto en la manera en cómo nos estamos formando. Ya en un término más, ¿cómo decirlo? Extremo, por así decirlo. Realmente no le podría llamar extremo, sino una realidad del contexto del país. A nivel del país, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? No es el mismo tipo de oportunidades que tienen los niños que se forman en los contextos rurales que urbanos, ¿sí? El acceso a la información, el discurso social en el cual se están desarrollando es completamente diferente. ¿Tenemos talentos en las zonas rurales? Claro que sí tenemos talentos en las zonas rurales. ¿Qué es lo que pasa? Sus contextos socioculturales no los dejan formarse en ese campo, ¿sí? En ocasiones, por ejemplo, tengo conocidos que se dedican al área de educación básica prácticamente. Entonces, una vez platicando, por eso luego les digo, háganse de amigos, amistades y demás de muchas áreas. Entonces, nosotros platicando, una vez me empezó a contar de sus alumnos. Y en esa plática respecto a sus alumnos, me menciona que en el lugar donde está, solamente los niños, saliendo de la secundaria, él da a nivel secundaria, creo. Saliendo de la secundaria, los niños nada más tienen dos opciones. Aguanten, porque esto luego se modifica el audio. Así les digo, los niños nada más tienen dos opciones. O se casan y se van a Estados Unidos para buscar trabajo. En cuestión de las... ¿Se me oyen ahí bien? Sí, Doc, le íbamos a decir que si busca, maneje con cuidado, no pasa nada. Ya, Ah, no, yo me voy lento. ok. Eso no se preocupe. Oh, Estoy okay. trabajando. Sorry. Sí lo sé, pero ese fue por un, ¿cómo se llama? Por los baches. Había 3, 4 baches en esa zona, bastante considerables. Y estaban en el trayecto de alta velocidad. Pero no, aquí, de hecho ahorita me encuentro mucho tráfico acá en esta zona, entonces yo de por sí manejo lento. Entonces, les decía, la bella se me estaba yendo a la inspiración. Ajá, en el contexto rural en el que él se encontraba, pues los niños nada más tenían dos opciones para trabajar. O se iban a Estados Unidos, o literalmente se iban con el narco, ¿no? Entonces yo empecé a preguntarme, a hacer toda esta serie de preguntas de, oye, pero ¿qué onda? ¿Cómo es posible la educación y todo eso? Y entonces en ese mismo momento también me quedé así como de, ok, es que no nada más es ese contexto de, no, sí, la educación, y es que México, que son discursos muy usuales, ¿no? Sino el hecho también de que, ok, pero ¿cuáles son las oportunidades que hay? Por eso luego,
aquí hay gente pro vida. Digo, no voy a herir susceptibilidades. Y aunque las diera, sin problema. No hay pro vida. Alguien que diga yo. No, doctor, nadie. Bueno, ok. ¿A qué voy con esto? Porque en ocasiones, lo que luego les digo es, ok, está buenísimo, sí, pro vida y todas las vidas cuentan, sí, ok. Pero hay ocasiones en las que cuando increpamos a algunas personas que son de este tipo así de pro vida, ok, pero dame la definición o sobre qué te estás basando para defender de esta manera tan pasional este sentido. Es que un ser humano se forma desde el nacimiento. Ok. Bueno, necesito algo más que eso porque finalmente la parte de el ser humano se forma desde el nacimiento pues, realmente no me dice nada. Necesito algo más, ¿no? Y entonces sale otra persona y dice, es que tiene derecho a vivir. Y yo, ok, estamos de acuerdo en esos derechos. Entonces, ¿me vas a dar una definición legal de la parte de vida en el sentido de ser humano independiente o de qué manera me lo estás sustentando? Porque sí necesito saber en qué contexto nos estamos moviendo, cómo estamos hablando. Y entonces, pues no, al final los argumentos que tienen algunas personas carecen de un sustento sólido. ¿Sí? Porque en ocasiones, pues sí, lo refutaba de qué manera. Le decía, ok, está padrísimo esto que dices, sí, pero la vida al final, realmente, si nos vamos a las conceptualizaciones espirituales, ¿en qué momento un grupo de células adquiere el alma? Desde el momento de su formación, entonces me estás diciendo que cada vez que me sacan sangre están eliminando vida. Y en ese momento me dicen, no, es que eso es otra cosa. No, es un grupo de células con el mismo potencial de formar un ser humano. Si yo me agarro a golpes con alguien, va a dañar y matar mis células, aparte de las neuronas. O sea, me estás diciendo que está asesinando potencial vida. ¿No? Entonces, así, primero hay que ver en qué contextos nos vamos a manejar. Por eso luego les digo, es importante establecer las definiciones. Luego, ¿qué sucede? Ok, vamos a defender la vida. Claro, va, te compro todo el discurso que me has dicho para salvar vida. ¿Quién va a mantener a esa criatura? Vamos a seguir la vigilancia de la madre hasta que su criatura sea un ser humano de bien para la sociedad. Vamos a establecer mecanismos de ayuda para que ella no tenga carencia y pueda darle la educación que merece esa nueva vida. Entonces, ¿qué es lo que contestan algunos? Pro vida, y eso se me han encontrado. No, es que ella decidió embarazarse. Ella tiene que cargar con él. Y digo, ok, si ella tiene que cargar con el producto de su decisión, entonces, ¿por qué tú estás decidiendo que ella no tome la decisión que quiere tomar si primero me estás diciendo que tiene que tomar la decisión y ella quiere interrumpir un embarazo de un grupo de células que todavía no tiene un corazón que palpita por sí mismo? ¿Por qué tú estás interviniendo para decidir por ella? Y al final me dices que es que ella tiene que hacerse responsable, decir, pues creo que en cierta medida se está haciendo responsable. Claro, habría que analizar el contexto de la chica, mujer, lo que sea, quieran verlo. Ok, ¿cuál es la decisión que tú estás tomando? ¿Por qué estás decidiendo interrumpir el embarazo? Y ya dependerá así de la solidez de sus propios argumentos, porque también es eso. Estás consciente de lo que estás haciendo, de la misma manera que estabas consciente cuando lo hiciste. Entonces, aquí
habría que analizar esa parte. Ahora, yo sé que de repente puede sonar, no, pero pues es que de esto de qué va. Pues, las oportunidades, hace tiempo, una compañera de la maestría realizó un estudio epidemiológico respecto a poblaciones infantiles y relacionado con la nutrición, con el acceso a los servicios, con el acceso a alimentos, pues sí creo que alimentos dignos, sanos, no sé, algo así. Y el nivel de desarrollo fisiológico y también cómo impactaba con con la calidad de la educación, pero no la educación en su formación, sino el aprendizaje. Y estaba buenísimo porque entonces no vi el final de sus resultados, pero sí me hacían reflexionar mucho. Y sí tienes razón. No es lo mismo alguien que se tiene que preocupar por qué es lo que voy a comer el día de hoy, a alguien que se tiene que preocupar por cómo le voy a hacer para llegar a casa después de la tormenta, dado que me hago 3 horas y el otro ni siquiera tiene que pensar en el tiempo que se va a recorrer. Lo primero es llenar el estómago, porque si no llenas el estómago, ¿cómo vas a aprender? Entonces, aquí la diferencia que existe en los aprendizajes y la manera en que tenemos acceso a la educación, aquí también tiene un impacto. Sí, por ejemplo, ahorita, y esto me está haciendo también reflexionar respecto a la situación que ahorita en la que me encuentro, los invito a mi funa al rato otra vez. Porque como no nos han dado respuesta a mi director de tesis, y esto es, para mí se me hace interesante y muy curioso. Usualmente como estudiantes peleamos porque quiten a los docentes que son acusadores, a los docentes que prácticamente pues nada más van a calentar la banca, a los docentes que hacen mal, hacen mala docencia, a los que llegan nada más porque son amigos de, compañeros de o compadres de o comadres, según sea el caso. Entonces, me ha hecho reflexionar en ese sentido porque peleamos mucho por la remoción de este tipo de gente como estudiantes. Pero en el momento en el que estamos peleando por que se mantenga a alguien productivo, a alguien que sí está haciendo su trabajo, que tiene la experiencia, la expertise, lo que sea, ¿qué hacemos? O sea, hay muchas cosas que avalan la experiencia y demás de estas personas y no peleamos por su permanencia, no peleamos porque se queden, simplemente aceptamos que digan, pues sí, es que no, pues no, es que no hay lugar para esa persona aquí, entonces, pues, ni modo, pero no te preocupes, viene otra persona que es casualmente amigo del director, fueron compañeros de trabajo, son besties, pero, o sea, tu educación está cubierta porque tienes un investigador del área. Así, y te pones a investigar y cero, completamente cero del área, no tiene nada que ver. Sí, será muy alumnista de repente, hay gente que es así, que es en el sentido de que se lleva toda madre con los estudiantes. O sea, es buenísima onda, no, ya es que me puso el 10, me hizo un parote. Ajá, pero ¿aprendiste lo que tenías que aprender de esa materia? Digo, porque al final esa persona está contratada para que tú aprendas una materia en particular. ¿Realmente lo aprendiste? No, pero tengo un 10 en esa materia. O sea, es que esa materia yo ni siquiera voy a ejercer. Entonces, pues, yo tengo mi 10, se acabó. Entonces, ok, ¿qué tanto nos estamos involucrando en nuestros procesos educativos? ¿Qué tanto estamos siendo críticos con esta parte de formación? Sí, pero bueno, eso es por ese lado, ¿no? Entonces, yo ahorita, por ejemplo, si me estoy preguntando eso, les digo lo de mi cuna, porque yo jamás como estudiante siempre fui el más tranquilo, es hasta ahorita que estoy siendo más, dirían por ahí, subversivo y revoltoso, pero en realidad lo que he hecho, hasta nos entrevistaron, ya
su maestro ya anda en voces internacionales porque ya nos boletinaron por ahí en buena onda, un investigador que es mexicano, que está en Estados Unidos, que fue consejero ¿de quién? En su laboratorio tuvo a una hija de un magnate de Estados Unidos. ¿De quién fue? Ah, de Gates. La hija de Bill Gates estuvo con este investigador mexicano que tiene su laboratorio allá en Estados Unidos. Entonces, este investigador compartió la nota, compartió la entrevista que nos hicieron. Y algo gracioso, así, nos llamó los nuevos niños héroes mexicanos. Y así de, no creo que tengamos así no sé, ese adjetivo siento que es demasiado, pero bueno, finalmente, ¿a qué voy? Pues, la funa del día de hoy es que va a haber un evento en el centro de investigación y pues su maestro se va a aventar una porra del Politécnico porque pues, aquí soy Politécnico, con ustedes soy Puma. Me gusta más la UNAM, sinceramente. La UNAM me dio un sentido de pertenencia más fuerte que al Poli. Pero pues aquí también es el hecho de, si por mí fuera, no lo haría. Sinceramente no lo haría. Porque no soy una persona que haga eso.